Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. ¿Qué tal? Un saludo especial para todos nuestros televidentes de PIC de YouTube y quienes mantienen conectados con Nuestra Cultura TV. Estamos esta vez para encontrarnos con tres grandes historias ligadas a la biblioteca, a la imagen, a la historia y a la literatura. Estos los avances de los temas que verán en este programa. Y nos dejó coplas, canciones bien interesantes, como por ejemplo coplas natagaimunas que las alcanzaron a cantar Garzón y Collazos, una de las cuales dice: Torbellino está que triste, se le murió la mamá, pero ella al morir le dijo, su papá no es su papá. Y son ellos los que me han enseñado aún más la historia de estos libros. Ellos les encanta el olor a los libros. Ellos, esta sala a las 5 de la tarde está vuelta a nada porque son ellos. O sea, aquí ha crecido mucho el entorno del lector. De ahí, de esa investigación para el documental, sale después un texto donde encuentro, digamos, leyendo a Pedro Aguado, que la ciudad de Ibagué no se fundó en Cajamarca, como no lo repetían, sino que se fundó entre el río La China y el río Alvarado. Nuestra Cultura. Nuestro primer invitado ha sido reconocido como uno de los mejores oradores del Tolima en el tiempo reciente. Sin embargo, se ha dedicado mucho a la investigación y si se quiere saber de personajes grandes del Tolima, sin duda es una fuente incomparable. Por eso visitamos a Jairo Rivera Morales. Primero quiero hablarle un poco de mis ancestros. Mi abuelo materno, Vicente Morales Devia, era un tinterillo de pueblo en Natagaima. Fue uno de los fundadores del movimiento capitaneado por Alfonso Palacio Rudas, cuando aquel célebre conductor civil, social y político deslumbró a los tolimenses con una carrera impresionante. Primero quiero hablarle un poco de mis ancestros. Mi abuelo materno, Vicente Morales Devia, era un tinterillo de pueblo en Natagaima. Fue uno de los fundadores del movimiento capitaneado por Alfonso Palacio Rudas, cuando aquel célebre conductor civil, social y político deslumbró a los tolimenses con una carrera impresionante que lo llevó a los 22 años a la Secretaría de Hacienda del Tolima, siendo gobernador Rafael Parga Cortés, y muy pronto a la Cámara de Representantes, a la Contraloría General de la República. Además de tinterillo y político, era un poeta, un hombre que escribió sainetes, dramas, canciones, porque además era músico y nos dejó coplas, canciones bien interesantes, como por ejemplo coplas natagaimunas que las alcanzaron a cantar Garzón y Collazos, una de las cuales dice: Torbellino está que triste, se le murió la mamá, pero ella al morir le dijo, su papá no es su papá. Gracejos escritos en forma de verso. Incluso conservo por ahí algunos pleitos que él alegó en verso. Hacían sus planteamientos en el juicio en verso y se contestaban en verso. Una cosa bien interesante que es de muy rara ocurrencia. Entonces yo pienso que por ahí, por ese tronco materno de los Morales, tremendamente sanjuaneros. Mi abuelo, de quien le estoy hablando, fue el que restableció la fiesta sanjuanera en Natagaima, que había existido en los siglos XVIII y XIX, porque es una tradición española que entró por México a todo el resto de la América Latina, pero por motivo de las guerras, de tantas guerras que hubo en el siglo XIX, había desaparecido la costumbre de realizar la fiesta sanjuanera. Por el lado paterno, un hombre que también era tinterillo y se consagró al servicio público, fue alcalde en muchos municipios del Tolima y tenía fama de que ahuyentaba a los ladrones, pero no matándolos, como se acostumbra ahora, sino
aplicando el rigor de la ley de manera contundente. Entonces el doctor Parga Cortés, que fue 3 veces gobernador del Tolima, me decía, cuando queríamos limpiar un pueblo de ladrones, mandábamos a Erasmo Rivera, padre de mi papá. Mi afición por la lectura se la debo fundamentalmente a la biblioteca de mi padre. Yo recuerdo que uno de los primeros libros que cayó en mis manos, él mismo lo colocó ahí, y era Obra Selecta de Juan Lozano y Lozano, un libro exquisito que tiene de todo: poesía, ensayo, historia, polémica política. Y entonces es un libro de cierta manera universal, de uno de los más grandes escritores de Colombia, tolimense a propósito, porque era un gran prosista, fue un excelente periodista, pero también uno de los grandes cultores de la poesía que dio el Tolima. Es muy famoso a nivel mundial en los países de habla hispana un soneto suyo que se llama La Catedral de Colonia, dedicado a esa mole de encaje y de ilusión, como dice él en su poesía, que es la Catedral de Colonia, a orillas del Rin, en Alemania. En general fui buen estudiante, fui bachiller Coltejer. En esa época existía la distinción de que los Coltejer le otorgaba un premio a los 4 o 5 mejores bachilleres de cada departamento, y yo quedé de quinto entre los de Cundinamarca. Empecé Derecho, pero la verdad me sentí un poco frustrado en esa carrera. Sobre todo hubo algunos profesores de Derecho Civil que me hicieron desistir de la idea de ser abogado, y me presenté a Medicina. Pero estando estudiando Medicina, alcancé a estudiar 2 años de Medicina. Mis vínculos políticos con organizaciones muy radicales de aquella época me llevaron a tomar la decisión de retirarme de la carrera, pero pues en mí hay mucho de abogado y hay mucho también de médico, y conservo esas aficiones. Después de retirado de la universidad seguí haciendo política en los movimientos de izquierda, como los comandos camilistas. Movimiento con el que yo más me identificaba en aquella época era el movimiento que seguía las orientaciones de Camilo Torres Restrepo, el cura revolucionario que dejó tantas enseñanzas para este país. Yo escribía en revistas, en periódicos, por ejemplo en El Manifiesto, en la revista del Frente Social, en los tiempos universitarios. Seguí cultivando mi espíritu con lecturas muy profusas, sobre todo de literatura e historia. Me compenetré mucho con los temas de la sociología a raíz de la lectura del libro La violencia en Colombia, de Germán Guzmán Campos, otro tolimense, apoyado por el doctor Orlando Falsborda, probablemente el científico social más importante que ha tenido Sudamérica, y por Eduardo Umaña Luna, un abogado que afrontó la perspectiva de ese libro tan importante desde el punto de vista jurídico. Después de haber leído, cuando estaba en el bachillerato, La violencia en Colombia, ya me interesé mucho por todos los temas relacionados con la violencia y con la sociología. Y seguí leyendo literatura. Uno de los autores colombianos que más me conmovió fue nuestro paisano Eduardo Santa. Yo leí Sin tierra para morir y después El girasol, 2 novelas breves. Creo que las 2 mejores biografías escritas por autores colombianos que he tenido oportunidad de leer son la de Rafael Uribe Uribe, escrita por Eduardo Santa, y la de Fernando Vallejo sobre el poeta Porfirio Barba Jacob, que se llama El mensajero. Y continuó mi vida en ese tren tremendo hasta que en un momento dado me vinculé a la política del departamento del Tolima y comenzó, digamos, a ejercerse en mi trayectoria un paralelismo entre la cultura y la política. Y eso tiene mucho que ver con la concepción que yo tengo de la política. Yo considero que la política vale siempre y cuando sea un proyecto cultural. Y que si no es un proyecto cultural, la política es pura ruina del alma, politiquería. Como decía el doctor Darío Echandía, que fue un intelectual de la política en este país para mucha gente es apenas politiquería, que no es ni más ni menos que un oficio vulgar de ganapanes. Lo demás es hacer la política con altura. Eso lo dijo Albert Camus, intelectual, es aquel que orienta su vida en pos de una idea o de varias ideas. Nuestra cultura. Para comenzar, me parece sensacional el nombre. Nuestra Cultura TV. El programa estaría construyendo un puente de doble vía entre la gente y
y el programa, entre la gente y la cultura, entre la cultura y la gente, entre el programa y una especie de puente múltiple, de doble vía, que creo que le hacía falta a la región. Nuestra cultura. Sin duda uno de los puntos más importantes en los índices de lectura del país está ligado a las bibliotecas públicas. Hablamos con Nora Buendía, quien ha sido nominada 3 veces como la mejor bibliotecaria del país y está en el Tolima, está en Chaparral. Soy de el Líbano, Tolima. En el 2004 me ofrecieron ser bibliotecaria pública y fue así como empecé. Fue cuando empezamos con la red de bibliotecas públicas. Esto era una pequeña biblioteca en la Casa de la Cultura donde había muy pocos libros y pues libros del común. La red de bibliotecas dijo Chaparral va a tener amparada también bajo la red de biblioteca y fue así cuando me comencé a dar los primeros pinitos. En el Líbano fue allí donde me casé con mi esposo, entonces se vino para acá, para Chaparral, Tolima, y fue así donde conocí estos terruños y fue así cuando me miraron mi perfil y me dijeron la biblioteca de usted, y fue cuando fui creciendo más aún personal, académicamente en este rol de bibliotecología. Una biblioteca muy pequeña, una biblioteca que todavía aquí los chaparralunos no tenían el don de la lectura. Y comencé con esos cuenticos, con esos cuentos pequeños que se vendían en el almacén Ley de Ibagué. Recuerdo esos momentos tan bonitos. Y yo me iba para Ibagué y traía las cajas llenas de cuentos para dar en los diferentes corregimientos. Y fue así como fui creciendo en mi labor diaria. Yo pienso que las bibliotecas públicas son los lugares propicios para el aprovechamiento del tiempo libre, para ayudar a la comunidad entera sin distingo de ninguna clase. Estas bibliotecas son las mejores del sur del Tolima. Están muy bien posesionadas a nivel nacional. Este ya es el centro de la información. Esto ya son los chicos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y comunidad en general ya ven la biblioteca como ese espacio donde ellos pueden venir a hacer muchas cosas que aún no lo sabían. Entonces yo veo que ha crecido, ¿por qué? Porque mi rol como bibliotecaria se ha visto y está integrado en toda la vida cotidiana de la comunidad. No teníamos sino una sola biblioteca pequeña. Hoy en día tenemos esta biblioteca que es la mejor. No teníamos sino un pequeño espacio que era en la Casa de la Cultura, y hoy en día tenemos una biblioteca de 2 plantas con todos. Yo pienso que no hay nada que envidiar. Tenemos esta a la entrada y la otra a la salida del municipio. Esta y la otra dio paso a una tercera que tengo en el corregimiento del Limón. Es una biblioteca de extensión bibliotecaria que el año pasado me di el lujo y la pela por hacer de esa biblioteca la mejor, y yo creo que si Dios está con nosotros vamos a tener otra en otro corregimiento. Nuestro entorno de lectores voluntarios ha crecido inmensamente, que nuestra sala principal y la abrebocas es la sala infantil, que detrás de un niño viene el papito, el abuelito, los hermanitos. Estos libros que vemos aquí, todos son de la red de bibliotecas. De la red de bibliotecas siempre nos están actualizando. Y los que no puede la red de bibliotecas porque de pronto no es el tiempo de actualizarlos, entonces la alcaldía siempre ha tenido. Soy muy afortunada porque los alcaldes han estado de la mano siempre con las bibliotecas públicas, la han visto así, entonces ellos siempre dejan un rublo para actualización de material. Nosotros trabajamos siempre con el 10% de estampilla Procultura. Eso hace que estas bibliotecas puedan tener los libros actualizados, pueda tener buen material tecnológico como ustedes los ven, lo aprecian. Yo veo que aquí los chicos utilizan mucho esta sala. Los chicos hacen mucha promoción de lectura. Tal es la promoción de lectura de los chicos, de los jóvenes. Yo trabajo mucho con la plataforma juvenil. Y esa plataforma me ha servido a mí para integrar los jóvenes que son tan reacios como ustedes lo ven. Pero en mi pueblo, en mi comunidad, yo pienso que en mi municipio no se ve tanto esta problemática, porque ellos fueron los que son los integrantes de esta sala. Ellos son los que vienen acá y les gusta mucho hacer el debate sobre los libros. O sea, ellos aquí el concurso
hicieron tanto que ya llevamos 4 años de hacer el concurso de oratoria y también hacemos mucho debate. Ellos aquí se sientan cada 15 días por tardar, cada 8 días y se hacen los debates sobre los libros de actualidad. Y son ellos los que me han enseñado aún más la historia de estos libros. Ellos les encanta el olor a los libros. Ellos, esta sala a las 5 de la tarde está vuelta a nada. Yo pienso que Chaparral ya se le puede decir que es un municipio de lectores. Cuando los chicos vienen, que queremos esta obra o queremos este libro, en nuestro inventario, en nuestro entorno no lo tenemos, ni en esta biblioteca ni en la otra, entonces ¿qué hacemos? Pues esos son los que vamos anotando y vamos haciéndole un seguimiento para conseguirlo. Es de resaltar que yo me gané una bicilibros, una bicicleta llena de libros que ha sido una locura para todas las comunidades. Precisamente la tengo en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús haciendo extensión bibliotecaria. Ella va llena de libros donde hacemos promoción de lectura. Entonces con la estrategia Leer es mi cuento para nosotros ha sido una locura. Desde ahí es donde ellos salen los temas que ellos quieran tener y nosotros tratamos desde la administración municipal a darle cumplimiento a los libros que a ellos le hacen falta en esta biblioteca. Hemos estado siempre entre las 5 mejores a nivel nacional en el concurso Daniel Samper en el 2017. El año pasado fue la mejor en el sur del Tolima. Recibí el obsequio de la Biblioteca Rural Itinerante del Limón. Historia, paz y reconciliación. Todo lo que usted ve aquí de tecnología, más que todo ha sido regalos que hemos obtenido por las primeras cifras que hemos alcanzado en la llave del saber. Con esa bicilibro nos la montamos en un camión y la llevamos a los diferentes corregimientos. En esta tengo 3.500 libros y en la otra tengo 2.400 libros, no integrando una dotación que hace 15 días nos llegó. Amo esto. Amo mi labor. Yo pienso que más allá de los logros que he tenido por las diferentes cosas, es mi amor por estos espacios. ¿Por qué? Porque es que ya esto pasó a ser mi vida. Estos son espacios que lo llenan a uno de vida. Son espacios que lo hacen crecer profesionalmente. Yo pienso que la experiencia la coge uno de bajar, subir libros, de mirar qué se inventa uno para que los chicos vengan, que ya no vean estos espacios como solamente ese rincón de archivar libros, de hacer tareas. Yo sería la mujer más feliz integrar todos los municipios del sur del Tolima en una sola palabra: promoción de lectura. Nuestra cultura. Habían 3 estudios nomás, el de Rodrigo Silva, otro muchacho que tenía el estudio y el mío, eran 3 estudios nomás, pero pues eso ya se popularizó, ya todo el mundo tiene estudio en su casa y nos quitaron el trabajito. Tengo algunas canciones que me suenan, sí, que me suenan aquí, sobre todo aquí tengo una canción que se llama Suena la tambora, que la toca Quimbombó, otra que se llama El Dulce de Navidad, que es un villancico y que también suena como bailable, como sanjuanero. Sí, y hay una canción que le compuse a una hija mía que se llama Luz y Ángel de mi vida, también muy bonita. Nuestra cultura. Floriberto Cardona es un personaje que ha estado muy ligado a la imagen, a la historia, la videografía y la investigación en Ibagué. Varias de sus tesis han causado controversia en la ciudad. Yo nací en San Juan de la China, un corregimiento del municipio de Ibagué, el 7 de diciembre de 1955. En 1967 me trasladé a la ciudad de Ibagué, donde continué mis estudios. Mi padre, un agricultor con cultivos de café y ganadería, ganado, una finca pequeña. Entonces esos trabajos, ¿no?, cotidianos que se dan allí en el área rural. Fue lo de mi niñez. Ya cuando me traslado a la ciudad de Ibagué, pues entonces tengo acceso a la biblioteca, pero ya tengo 12 años, ya tengo una formación rural más. Me dedico a la lectura de literatura, ya a partir de los 12 años. Estudiando en 1970, unos amigos, compañeros de grado proponen montar obras de teatro y entonces me llevan a mí como actor, pero entonces me exigen, me dan listas de libros para leer, ¿no? Cuando llego al grupo de teatro no he leído absolutamente nada. Ahí en ese momento es que me dedico a la lectura y a coleccionar libros. Me entusiasmé mucho por esas literaturas rusas o las literaturas norteamericanas, las
literaturas latinoamericanas. Sí, leí bastante ese periodo de 1970 a 1980, fue bastante lectura. En 1972 me dice Humberto, visitemos a un amigo, vamos a leerle los borradores, y era Jorge Eliezer Pardo, que había terminado una novela, y leímos esa tarde, leímos bastante, leímos como hasta las 11 de la noche, pues para mirar cómo era ese momento. Entonces siempre esperaban pues como había leído joven, lector, entonces esperaban mi opinión, ¿no? ¿Qué opina de estos textos o de estas narraciones? Mi hermanita Luz Marina en 1966 llegó a la finca. Ella había llevado una cámara, era una cámara de cajón. Yo siempre, mi deseo fue tener una cámara. Entonces dije, el día que tenga dinero me voy a comprar una cámara fotográfica. En 1979, trabajando yo en un juzgado ahí por la Primera, vi un cartel que se daban talleres de fotografía, y entonces acudo al taller y entonces yo llevo mi cámara. El profesor Jesús Antonio Jordán dice, no, esa no, eso es una cámara de aficionado, usted debe tener una cámara profesional, y entonces me compro una Rolleiflex SL35 en ese momento, y con esa cámara empiezo a hacer mis primeras tomas, ¿no? En 1979. Yo me ganaba mi sueldo, que era el doble de un sueldo mínimo, en ese momento eran 4.500 pesos que ganaba yo en el juzgado, y yo renuncio al juzgado para dedicarme a la fotografía, adquiero ampliadoras a color. En la ciudad de Ibagué no había quien revelara color. Yo en un día imprimía aproximadamente un promedio de 500 fotos, de 500 postales, 10 por 15 diarias, ¿no? Era como mi promedio. Estaban los estudios fotográficos de Foto Morales, que era la principal. Estaba Pablo Libardo Martínez con su Foto Unión, estaba Foto Germán por la tercera entre 16 y 17, López, señor Rodríguez en la 15 con cuarta. Entonces varios estudios fotográficos, pero principalmente Foto Morales, pero ellos solo revelaban blanco y negro. Luego ya llegan las máquinas industriales a la ciudad de color, y entonces ya eso quedó pues en desuso. Fueron 5 años, del 80 al 85. Mi trabajo era la foto para documento, ¿no? Pero entonces yo trataba de hacerla lo mejor posible, que fuese con la óptica adecuada, iluminándole el cabello al cliente. El periodo audiovisual arranca en 1989. En ese momento Hipólito Rivera estaba terminando un documento visual que llamó Vida Mía, Tanto Cuento y Sin Ti. Me invita a participar en la parte de edición, de montaje. Él en ese momento había hecho una recopilación, excelente material, pero el sonido estaba desastroso. Se hizo el montaje y este documento visual se dio al público en 1990. Y entonces en ese momento pues yo adquiero en primera cámara de video y empiezo a hacer registros videográficos. Entonces desde ahí empieza mi pasión por la videografía, ¿no? No hice cursos, no hice talleres, no fui a capacitarme en ningún lado, sino era en la práctica, ¿no? En 2007 pues tomó la decisión de hacer un audiovisual, digamos, la propuesta mía, ¿no? Que fue un tema sobre la chicha en Coyaima. Hago la investigación y lo ruedo entre 2008 y 2010. En 2010 pues lo presento en el Teatro Tolima, el audiovisual que fue aplaudido, el Chichalco Pack se llamó. El audiovisual pues transcurre en una comunidad que se llamó Pijao, que está al sur del Tolima. Voy a los textos a averiguar qué hay de los pijaos, qué se ha escrito de los pijaos, de estas comunidades prehispánicas del Valle del Magdalena. De ahí, de esa investigación para el documental, sale después un texto donde encuentro, digamos, leyendo a Pedro Aguado, que la ciudad de Ibagué no se fundó en Cajamarca, como no lo repetían, sino que se fundó entre el río La China y el río Alvarado. Entonces produzco ya un texto, ¿no? Ya de aquí paso a, ya no el audiovisual, sino produzco un texto, ya que lo presento en 2012. La ventaja que me encuentro para hacer esta investigación es que muchas universidades norteamericanas, europeas, han digitalizado los libros. Entonces yo no tengo que acudir a una biblioteca a que me presten un libro. Entonces todos los libros que necesité para la investigación los encontré en la red, más otros que me traía la biblioteca de acá, Darío Chandía, que muy amablemente me han colaborado. Y entonces el libro no estaba, me lo traían de Bogotá o de la parte que estuviera. Entonces, ahorita el documento que estoy terminando es sobre la toponimia
de los panches pijados en este territorio, ¿no? Entonces, de esos vocablos que quedaron y vocablos que usamos actualmente. La investigación, la historia me apasiona, yo todos los días leo bastante. Ahorita, digamos, estoy leyendo los textos del amigo Francel, estoy juicioso leyendo esos textos, con otro amigo de los Estados Unidos que está recuperando la memoria visual, como para decir apuntes sobre la historia de la fotografía en Ibagué, que es el otro tema, pero siempre todo relacionado con la historia y en este caso concreto con la fotografía. Me enamoré de esta ciudad de Ibagué cuando llegué en 1967. Para mí me parece que no hay otra ciudad tan hermosa como esta. O sea, me encanta esta ciudad por todas las partes que la miro y trataré de hacer lo mejor posible y dejar de mí lo mejor para esta ciudad. Nuestra cultura. Los invitamos a que sigan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, a suscribirse a nuestro canal y a darnos sus comentarios, candidatizar los personajes que quieren que aparezcan en el programa. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos, a los televidentes desde sus casas y a quienes nos verán entre semana en YouTube. Aquí termina nuestra cultura. Nuestra cultura.